académico que hemos organizado con el doctor Guillermo Ortiz en un tema tan de alto impacto y de actualidad como es el tema del COVID. Dadas las amplias publicaciones en diferentes frentes y en diferentes centros de investigación que se han publicado sobre este tema, con el doctor Ortiz se ha hecho una revisión muy específica y muy puntual dirigida principalmente a terapéutica y a un tema interesante cuanto a inmunomodulación en pacientes con COVID. Esta revisión pues es con el doctor Ortiz, como les decía, él es conocido por todos nosotros, jefe de la unidad de cuidado intensivo adultos en el Hospital Santa Clara en Bogotá. Ha trabajado también como docente y director de programas de medicina interna, neumología y cuidado intensivo en diferentes universidades de Bogotá y es ex presidente de la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo. Queremos revisar con él este tema. Bienvenidos todos. Les agradezco, por favor, esta presentación se está haciendo en silencio en sus micrófonos, por lo tanto, cualquier pregunta que tengan, les pido el favor la manden por el chat y al final, cuando el doctor Ortiz termine, pasaremos a revisar una a una las preguntas que se hagan para completar la agenda que tenemos para hoy. Muchas gracias a todos. Doctor Ortiz, mil gracias. Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. La idea que propusimos hoy es hablar un poco de COVID, que es el tema de moda, haciendo una reflexión frente a la inflamación, obviamente haciendo referencia a la disfunción orgánica más frecuente, que es el compromiso pulmonar, y en algunos casos que llega a ser tan severo como el SDRA. Pasando. Si hablamos de las características, pues vamos a empezar hablando un poco de las características de los pacientes. Las características de los pacientes tienen que, perdón un momentico, las características de los pacientes que van a UCI y que no van a UCI, ya en múltiples series nos hablan de los subgrupos de pacientes de alto riesgo. Hablamos de los pacientes que van a UCI como grupos de mayor edad, grupos con aumento de la comorbilidad y obviamente con una gran disfunción orgánica. En este caso, pues la disfunción orgánica más importante que vemos es el pulmón y cada vez que vemos más pacientes, en segundo lugar es el riñón. Con el aumento de la severidad de la presentación del cuadro clínico, también aumenta la incidencia de la disfunción renal. Vemos aquí cómo los pacientes que van a cuidado intensivo tienen mayor incidencia, obviamente, de disfunción pulmonar, siendo la ventilación mecánica la estrategia terapéutica mayormente utilizada en ellos. Y en segundo lugar tenemos la disfunción renal. Obviamente asociada a la disfunción pulmonar está toda la gama de alternativas terapéuticas invasivas, no invasivas y hasta ECMO que se ha utilizado en este grupo de pacientes. Cuando miramos ya específicamente no los que van a unidad de cuidado intensivo, sino los que sobreviven versus los que no sobreviven, hay una gran superposición de las anteriormente. Entonces observamos cómo los que no sobreviven generalmente son mayores, obviamente la edad es una variable continua, no es dicotómica, mayor o menor de 60 o mayor o menor de 70, pero a medida que pasan los años es mayor la mortalidad, la comorbilidad también es muy importante, pero empiezan a aparecer unas variables relacionadas con la respuesta inflamatoria, como la lactato deshidrogenasa, y unas variables como el dímero D, asociados a la activación de la coagulación, que nos empiezan a decir un poco cuál es la fisiopatología detrás de la presentación clínica y probablemente nos están diciendo que hay una activación de la coagulación y que hay una activación de la inflamación. Y yo creo que es un poco lo que hemos venido viviendo en los últimos 30, 40 años en relación con la sepsis, una actividad inflamatoria y probablemente una actividad asociada de la coagulación. Y esto se refleja en los laboratorios que ven ustedes en la pantalla, como el dímero D, que es un reflejo o una expresión de la activación de la coagulación, está más aumentado en los que no sobreviven, la interleuquina 6, que obviamente es una expresión grande de una actividad inflamatoria, y algunos otros elementos como la ferritina, que también indica una importante actividad inflamatoria. Esto pues nos trata de reflejar lo que sucede desde el punto de vista fisiopatológico, obviamente con pesos específicos
y con heterogeneidad de acuerdo a las características de los pacientes. Y por otro lado, algo que me llama mucho la atención es, si ustedes observan el diagrama del centro, el distrés respiratorio, dice que el distrés respiratorio está presentándose alrededor de la finalización de la primera semana. Entonces, un poco la reflexión ¿es la disfunción orgánica una consecuencia directa de la infección o es una consecuencia directa de la actividad inflamatoria o antiinflamatoria o el peso específico de cada uno en la presentación clínica? Y por eso la presentación muchas veces está... Estaba hace poco revisando un paper en que parece que hay dos picos de falla respiratoria aguda, un pico al tercer día y un pico al noveno día, presentándose casi siempre en los primeros 14 días. Lo que uno podría pensar es que la fisiopatología de una falla temprana podría ser diferente a la fisiopatología de una falla tardía en relación con el peso específico, de un lado de la infección, la falla temprana, y por otro lado de la inflamación o la respuesta inflamatoria en la falla un poco posterior alrededor del noveno día. Lo que sí es claro es que la mortalidad es bien importante. La mayor parte de las estadísticas se han movido desde Oriente hacia Occidente y ya empiezan a aparecer factores de riesgo como la obesidad, que antes no aparecían, pero en lo que sí más o menos todos estamos de acuerdo es que la mortalidad de un paciente que ingresa a cuidado intensivo, que hace una falla respiratoria aguda, que tiene características de distrés respiratoria, es bien importante. Obviamente oscila 30, 40, 50%, pero esa mortalidad tiene un peso muy importante en este grupo de pacientes. Y obviamente, como lo dije anteriormente, esta es una serie de Lombardía, de Italia, la mortalidad va muy, muy ligada a la edad. Vemos aquí cómo se estratifican 1.591 pacientes, de 20 en 20 hasta 100, obviamente en 100 hay menos pacientes, pero ven ustedes cómo casi linealmente la edad se asocia con la mortalidad. Obviamente, desligar la edad de la comorbilidad es muy difícil, pero ellas dos serían el peso de la enfermedad, por un lado, y por el otro lado estaría el peso de la disfunción fisiológica aguda, en este caso la mayor parte, la falla renal o la falla respiratoria o la falla renal asociada. Por otro lado, dentro de la presentación clínica de disfunción orgánica pulmonar, pues está la radiología. Sobre eso se ha hablado muchísimo. Tenemos algunos puntos de vista controversiales de que la COVID, creemos que la radiología no permite diagnósticos microbiológicos, que las placas son simplemente placas de tórax que ofrecen opacidades de algunas características parenquimatosas y que cuando tenemos una población con una prevalencia alta de COVID, pues la placa probablemente se asocia con este tipo de patologías, pero no podríamos hablar de una etiología específica. Lo que sí vemos es que dentro de la evolución de la enfermedad, el número de segmentos involucrados parece aumentar con el tiempo en número de semanas. Y lo otro que es característico es que de un vidrio esmerilado, no solamente el número de lóbulos empieza a aumentar, sino las características de consolidación que migran desde un vidrio esmerilado subpleural hasta un proceso consolidativo. La mayor parte de las autopsias, este proceso consolidativo corresponde a daño alveolar difuso. Sin embargo, aquí también hay heterogeneidad y empiezan a aparecer entidades que retomamos de los años 2000, inicios de los 2000, como la neumonía fibrinosa aguda, algunas otras entidades que pueden o no responder, por ejemplo, esteroides, y hace que este terreno también sea un terreno bien complejo. Pero en general, la mayor parte de las autopsias reflejan que esas opacidades podrían corresponder a la historia natural que hemos conocido desde 1976, descrita por la doctora Katzenstein, de daño alveolar. Toda esta presentación clínica, esta carga de la enfermedad y esta alta mortalidad parece corresponder al ingreso del virus a través de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿cierto? La cual produce una regulación en baja de esta enzima, y esta regulación en baja de esta enzima permite que los niveles de angiotensina 2 aumenten, y estos niveles de angiotensina 2 aumentados se asocian con una respuesta importante desde el punto de vista inflamatorio, y la ausencia de angiotensina 1,7 y 1,9,
que serían parte de la acción de la enzima que ha sido regulada en baja, probablemente genera un desbalance entre el estado inflamatorio y el estado antiinflamatorio con las expresiones químicas que hemos visto. Pero digamos que dentro de la expresión inflamatoria, uno leyendo muchos artículos, parece ser que hay diferentes formas o diferentes, no podríamos ser fenotipos porque no son expresiones clínicas, sino endotipos que van ligadas a la presentación clínica similar. Por un lado, hay alguien que dice, no, tenemos primero un paciente en el cual se genera una infección y a medida que progresa la infección va ligada a un aumento importante de citoquinas proinflamatorias, lo cual habla de un estado hiperinflamatorio y una respuesta sistémica inflamatoria asociada a toda esta tormenta citoquínica. Algo como esto, una fase inicial de infección en la cual hay una fase de respuesta viral cuyas manifestaciones clínicas estarían predominantemente condicionadas por la presencia del virus, unos factores que intervienen como los elementos genéticos, como los elementos inflamatorios, las comorbilidades que hablábamos, y asociado a esta interacción de la comorbilidad y de la edad, junto con la respuesta viral, se genera una respuesta inflamatoria. Las manifestaciones clínicas en esta fase serían más una expresión de la respuesta del sistema inmune con todos estos elementos adicionales a la presentación del virus. Entonces hablamos de síndromes de activación macrofágica, en los cuales no solamente está el COVID, sino también está la sepsis, estaría la enfermedad de Still, estaría el síndrome antifosfolípido, y estos síndromes se caracterizan por una actividad inflamatoria muy importante, por ferritinas muy altas, por organomegalias, por fiebre, por hipertrigliceridemia, como expresión de una actividad inflamatoria muy importante. Por otro lado, hay quienes dicen, hombre, a esa actividad inflamatoria, actividad y antiinflamatoria. Entonces, ya hablábamos de la expresión del virus, con aumento de la angiotensina 2, que genera, como dijimos, una actividad inflamatoria, que ya hemos hablado anteriormente, pero posteriormente a eso, algunos dicen que hay un agotamiento de la angiotensina 2 y lo que hay es un estado de vasorregulación o un estado de vasodilatación asociado a una disminución de la expresión y podría generar un estado de hipoinflamación y disfunción endotelial. Entonces tendríamos una fase infecciosa, una fase hiperinflamatoria y una fase hipoinflamatoria. Por otro lado, también hemos aprendido que la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria no son siempre secuenciales. Entonces podríamos pensar que también en algunos otros pacientes tendríamos una inflamación asociada también a una inmunosupresión, en donde las infecciones secundarias como las bacterianas pueden ser importantes. Algunos trabajos mencionan que la inmunosupresión en COVID es menos severa que en los otros pacientes sépticos, por lo cual la infección secundaria bacteriana no es tan frecuente. Son teorías. Cada vez que hablamos de manera categórica en esta entidad nos toca devolvernos, pero sería una manera de ver una evolución un poco más simultánea de los fenómenos inflamatorios y antiinflamatorios con una expresión clínica más o menos similar. Entonces, uno tendría una expresión del virus, tendría una actividad citoquímica y como último lugar tendría lo que hemos visto con mucha frecuencia, una expresión de activación de la coagulación, ya sea a través de una actividad que es inflamatoria, ya sea una actividad inflamatoria que luego es antiinflamatoria o una actividad simultánea, antiinflamatoria y proinflamatoria con activación de la coagulación, cuya expresión es la trombosis micro y macrovascular, generando un estado procoagulante que vemos con mucha frecuencia en nuestros pacientes y que probablemente desde el punto de vista de biomarcador, el dímero D es una expresión de lo que está sucediendo. Y lo vemos. Tenemos fenómenos de endotelitis, como se ve en la diapositiva, o fenómenos aquí de inflamación linfocítica y fenómenos microtrombóticos
asociados a el cuadro clínico del paciente con COVID. Pues empezamos a ver que algunos elementos de la coagulación son prominentes, que son la expresión de lo que habíamos hablado. Entendemos que en pacientes entonces, con COVID versus no COVID, pues hay mayor expresión de actividad de la coagulación y que probablemente la severidad del cuadro clínico o la expresión en cantidad del dímero D y algunos otros elementos que reflejan la activación de la coagulación también se asocian con un aumento de la severidad del cuadro clínico de estos pacientes. Lo que parece ser, y uno podría empezar a pensar y elucubrar, son reflexiones, es que uno podría tener tres elementos trombóticos, elementos arteriales, elementos microvasculares y elementos venosos. Y es probable que la fisiopatología detrás de cada uno de estos elementos sea diferente. Por ejemplo, en los fenómenos arteriales, los síndromes antifosfolípidos podrían jugar un papel importante. En los fenómenos microvasculares, la inmunotrombosis podría jugar un papel importante. Y en los elementos de tromboembolismo venoso, probablemente la activación de la coagulación, el factor tisular, podría jugar un elemento importante. Probablemente haya también heterogeneidad en la fisiopatología y probablemente eso refleja diferente presentación clínica. Por ejemplo, ya hay algunos reportes de síndromes antifosfolípidos asociados con COVID. Traigo un reporte de caso del New England Journal de 3 pacientes, las edades que ustedes observan, en las cuales algunos eventos isquémicos cerebrales hicieron sospecha arteriales de síndrome antifosfolípido. Pero también la parte venosa es muy importante. En esta cohorte de 150 pacientes se encontraron 4 pacientes con complicaciones trombóticas venosas. Tenemos un TAC, una trombosis, tromboembolismo pulmonar central, que ilustra la flecha. Y en los marcadores, comparando los pacientes que tenían SDRA no asociado a COVID versus el SDRA asociado a COVID, observábamos cómo claramente el dímero D, el fibrinógeno, la antitrombina y las plaquetas son diferentes con expresión marcada de la activación de la coagulación en estos pacientes. Y cuando vemos la comparación, pues el tener un SDRA asociado a COVID genera una mayor probabilidad con un OR de 2.6 de hacer complicaciones tromboembólicas o 6.2 de embolismo pulmonar. En este caso, como la expresión de la activación de la coagulación a nivel venoso. Pero como vimos tal vez en una reunión pasada, la expresión vascular interactúa con la expresión alveolar y la membrana hialina como característica del daño alveolar difuso también es una característica de la coagulación. Es decir, el daño alveolar difuso refleja probablemente que el vaso interactúa con el alveola, tiene las plaquetas, hay activación de la coagulación y se genera un cuadro de dificultad respiratoria, en muchos casos un SDRA. Y miren ustedes cómo tenemos toda una expresión de la coagulación que no solamente compromete el endotelio, sino en este caso también el epitelio y genera una disfunción pulmonar como la expresión clínica más frecuente de los pacientes con COVID. Entonces configuramos el cuadro de SDRA y de daño alveolar difuso, cuyo manejo lo con esta diapositiva que probablemente no son los objetivos de esta presentación. Tengo algunas posiciones personales sobre la fenotipificación del distrés respiratorio y pienso que dada la dificultad, y en muchos artículos recientes lo han mostrado, de nosotros los especialistas de dificultar el diagnóstico. Nosotros no tenemos facilidad para diagnosticar SDRA y sigue siendo no reconocido o reconocido menos frecuente. Pienso que tenerlo en la cabeza como SDRA y que algunos artículos asocian el tener en la cabeza de SDRA con inicio de ventilación protectora, pienso que es importante en la cabeza como síndrome. No darle muchos nombres, que eso dificulta mucho más la identificación y el inicio de tal vez pocas cosas que han demostrado a través de la historia que disminuyen la mortalidad. Y es así como el doctor Gattinoni y el doctor Marini
recomiendan en el manejo de los pacientes con distrés respiratorio asociado a COVID algunos elementos antes de la intubación, durante la ventilación mecánica, después de la intubación, en el cual hacen referencia a los tipos L y H o los fenotipos L y H, con algunas diferencias de manejo y algunas características en la fase de retiro, que probablemente ustedes conocen y no lo traigo a colación simplemente porque es parte del soporte orgánico más frecuente en los pacientes con COVID. Obviamente aquí viene otra reflexión adicional. En el paciente con función vascular, en este caso microvascular, la función macrovascular, un tromboembolismo pulmonar o un tromboembolismo venoso. La disfunción microvascular podría estar asociado a un aumento del espacio muerto como expresión de microtrombosis y relaciones ventilaciones perfusiones que tienden a infinito, y ya hemos visto cómo de nuestro colega caleño Gustavo Espina, es a mi modo de ver un artículo fascinante en el cual él pudo correlacionar que la disfunción microvascular extrapulmonar se asociaba a espacio muerto intrapulmonar. Es decir, miren ustedes cómo algunos elementos del índice de flujo microvascular y algunos otros elementos que medían la capacidad o la perfusión de los vasos pequeños se asociaban de manera inversa con el aumento del espacio muerto, lo cual quiere decir simplemente que en el paciente con COVID valdría la pena tener como elemento de monitoría adicional capnografía para poder entender, poder tratar de acercarnos a elementos microvasculares que comprometan la ventilación perfusión. Ya yéndonos al tratamiento, tenemos una infección en el centro, pero a través de todo lo que hemos hablado, tenemos elementos que están condicionando el cuadro clínico, como en algunos una gran tormenta citoquímica, en algunos otros una activación de la coagulación exagerada, una activación del endotelio y obviamente una inflamación que se asocia con un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, miremos qué opciones se han dado en la literatura para, entre comillas, inmunomodular o enfrentarnos a este sistema inmune, que si uno hacemos una reflexión, decimos, es imposible, es difícil que un medicamento que tenga un mecanismo de acción pueda demostrar mejoría en un terreno tan heterogéneo. E inclusive uno podría pensar que en algunos grupos puede beneficiar y en algunos grupos inclusive perjudicar si tengamos elementos clínicos típicos que nos permitan diferenciar un grupo de otro. Sin embargo, en eso estamos, entonces evaluamos grandes grupos y tratamos todos de la mejor manera de buscar resultados positivos. Los esteroides, pues este trabajo lo conocen ustedes, es un trabajo retrospectivo que se asoció a la metilprednisolona de 201 pacientes a mejoría en el paciente con distrés respiratorio. Posteriormente se han hecho algunas revisiones sistemáticas de la literatura asociado con otras epidemias virales como el SARS-CoV y el MERS, en el cual parece ser que no se encontraron beneficios e inclusive en algunos casos se encontraron alteraciones en el aclaramiento de los virus o inclusive en la estancia en el hospital. Esto obliga a no recomendar de rutina los esteroides en el paciente con COVID. Y algunos elementos, miren ustedes, como complicaciones como la psicosis, como la diabetes, que pueden decir, hombre, los efectos colaterales son importantes y los efectos benéficos no parecen ser tan importantes. Alguien decía que nos estamos contradiciendo con mucha frecuencia y que nos hemos estado devolviendo lo que nosotros afirmábamos y no afirmábamos. Desde mi punto de vista es parte de la evolución de la ciencia, es parte del estudiar, y yo creo que las personas que estamos estudiando con frecuencia nos vemos obligados a contradecirnos a nosotros mismos. Y es probable que algunos argumentos que eran una verdad probablemente no empiecen a serlo tanto. Aparecen algunos artículos como este de Fadel, en el cual utiliza dosis cortas de esteroides por un tiempo pues, no mayor de 3 días y algunos desenlaces positivos en términos de un desenlace compuesto como muerte y falla respiratoria. Sin embargo, aparece este reporte preliminar de un grupo de recovery que es de Oxford, en un brazo de alocación, miren ustedes, en el cual utilizan 2.000 pacientes con dexametasona versus 4.000
de cuidado usual y los estratifican con oxígeno y sin oxígeno y con algunos otros elementos. Y un hallazgo muy interesante es la disminución de la mortalidad de los pacientes que utilizaron dexametasona. A dosis de 6 miligramos día hasta 10 días, con algunos interesantes desenlaces secundarios. Cuando vamos a mirar los grupos de pacientes, miramos que aunque el resultado general es positivo, entre los pacientes que no recibían oxígeno, el resultado no fue estadísticamente significativo. Cuando analizamos los pacientes que recibían oxígeno, entre los que recibían ventilación invasiva y oxígeno por otras medidas, como ventilación no invasiva, vemos que la disminución de la mortalidad es muy importante. Los que recibían ventilación mecánica invasiva y en los que recibían oxígeno es importante, pero no tanto, algo como un 20%, y aquí algo de un 30% o algo. Entonces, empezamos a pensar que probablemente la dexametasona podría tener un papel en los pacientes que utilicen oxígeno, ojalá menores de 70 años, y que lleven hospitalizados alrededor de 7 días, que es cuando vimos en la primera diapositiva que se presentaba la falla respiratoria. Dentro de la anticoagulación, pues aquí tenemos un caso en que es patético, en tenemos una trombosis aórtica y un tromboembolismo pulmonar simultáneo en un paciente, pues se ha evaluado que la formación de trombos es la expresión de gran cantidad de cosas, coagulación, fibrinolisis, daño endotelial y activación plaquetaria, y que probablemente cuando hablamos de anticoagulación, o hablamos de heparina en este caso, también estamos hablando de efectos antiinflamatorios, de protección endotelial y probablemente pues efectos antivirales. Entonces, la mejor evidencia disponible, un artículo que yo creo que muchos de ustedes conocen de Tang, la persona que más ha publicado tal vez en China en relación con la anticoagulación, en la cual compara pacientes utilizando el SIG score, un score que es muy sencillo de calcular con protrombina, con plaquetas, con SOFA, cada uno de 0 a 2, y encuentra que los pacientes que tienen un SIG score alto, parece la heparina asociarse a una mejoría de la sobrevida o disminución de la mortalidad. Estamos hablando de un estudio retrospectivo, observacional, no un ensayo clínico controlado, pero podemos hablar de la mejor evidencia disponible en términos del uso de la heparina, y él concluye que un SIG score por encima de 4 o un dímero D por encima de 3 probablemente puedan ser útiles en definir si va a utilizar heparina como tratamiento no profiláctica en los pacientes con COVID. Traigo este nomograma publicado por el grupo francés que me pareció muy interesante, no pienso leerlo, pero aquí me parece interesante que ellos incluyen dentro del riesgo la presencia de uso de oxígeno, de cálculo de alto flujo o ventilación mecánica, incluye los mediadores inflamatorios e incluyen la obesidad. Probablemente ya cuando la enfermedad migra a Europa y mucho más a Estados Unidos, la obesidad empieza a jugar un papel muy importante. Y esto genera cuadrantes de riesgo que va desde bajo riesgo hasta muy alto riesgo, es decir, permite mirar la anticoagulación, ya sea terapéutica o profiláctica, con una medida un poco más continua. Obviamente, esto está basado en una recomendación de expertos y no está soportada por estudios sólidos desde el punto de vista epidemiológico. La modulación del sistema inmune empieza a ser importante. Mirábamos que la expresión de los síndromes de activación macrofágica es la interleuquina 6. Vemos cómo la interleuquina 6 se asocia a enfermedad crítica y se asocia a una mayor disfunción orgánica, y probablemente el bloqueo a través del tocilizumab de la interleuquina 6 en algunas series de casos puede producir disminución de los mediadores inflamatorios, y en un estudio fase 2 liberado ahorita recientemente con 312 pacientes de diferentes grupos italianos, parece ser que en algunos pacientes con gran actividad inflamatoria, el desenlace al día 30 fue positivo en términos de disminución de la letalidad. Es decir, que parece ser que puede tener un futuro el tocilizumab en algún subgrupo de pacientes con alguna hiperactividad monocítica o macrófaga. Las inmunoglobulinas, pienso yo que tienen un papel muy importante. Este paper es un paper no hecho para COVID, es hecho en SARS, que es simplemente una serie de casos. Simplemente lo traigo como reflexión sobre inmunoglobulinas,
por dos cosas que pienso son importantes. Primero, porque las inmunoglobulinas tienen elementos pro y antiinflamatorios simultáneos, que se ajustan mucho más a la heterogeneidad, y porque algunos reportes muestran que niveles muy bajos de inmunoglobulina M se asocian con peor pronóstico. Este paper es hecho, pues obviamente, es un paper, es una serie de casos en grupo control, en el cual el uso de pentaglobin se asoció a un aumento de la presión media, a una mejoría de la saturación de oxígeno y a una mejoría importante de la placa. Miren ustedes cómo no se observa muy bien, pero la resolución radiológica fue bien interesante en este grupo, aunque es un grupo escaso de pacientes. Sin embargo, esta publicación de este mes de Critical Care Medicine, que no es específicamente en COVID, pero sí en shock séptico, cada vez se asocia más la inmunoglobulina M o la disminución de la inmunoglobulina con los que no sobreviven. Y si uno observa en la mayor parte de los reportes de caso de COVID, las inmunoglobulinas son más o menos normales, pero sí hay un grupo con que tiene mayor crecimiento, disminución de los niveles de inmunoglobulina M. Hay algunas series de casos que ya mezclan las dosis de esteroides con inmunoglobulina. Siempre te lo traigo porque estos papers chinos son muy débiles en términos digamos, de diseño. Simplemente aquí lo que hacen es aumentar, utilizan esteroides, aumenta la dosis de esteroides, o sea, inmunoglobulina, y observan algunas mejorías en la oxigenación, disminución en la pH, que son interesantes en términos de reporte de caso de lo que se ha hecho. Y por otro lado, tratando de inmunomodular, utilizamos el plasma convaleciente, un reporte de 5 casos publicado en JAMA recientemente, en el cual se asoció el plasma convaleciente con disminución del score de SOFA, disminución de la temperatura, con tendencia a mejoría de la PAFI. Sin embargo, un estudio reciente, en el cual comparan 51 pacientes en cada grupo, no demostró beneficios. Sin embargo, cabe aclarar que este estudio tuvo que ser interrumpido de manera prematura, dada la ausencia de nuevos casos. Entonces queda la pregunta si el plasma convaleciente puede ser una estrategia final de inmunomodulación en estos pacientes. Otras terapias. Entonces, cuando uno empieza a mirar la respuesta inflamatoria, pro y antiinflamatoria, más que como un continuo, como un proceso complejo, donde se generan elementos pro y antiinflamatorios simultáneos, es probable que empiece a pensar también en otras cosas pueden servir. Entonces, probablemente vuelvo aquí el cuento de los anticuerpos o las inmunoglobulinas, como los anticuerpos, en este comentario clínico precioso recientemente publicado, menciona cómo los anticuerpos pueden tener acciones antiinflamatorias y proinflamatorias simultáneas que probablemente se acerquen de alguna manera a un escenario complejo donde los dos procesos podrían seguir o ser o suceder al tiempo en un paciente. Por otro lado, el barrido citoquínico pues sería una alternativa. Si yo tengo aquí citoquinas proinflamatorias azulitas y blancas y hago un barrido citoquínico, es probable que el barrido o el aclaramiento o sistemas extracorpóreos de aclaramiento podrían tener un sentido. Vemos como aquí mediadores proinflamatorios o antiinflamatorios podrían ser barridos o aclarados a través de algunos sistemas. Obviamente hay algunos estudios débiles, observacionales, pero aquí hay una reflexión del doctor Ronco que parece obedecer a un planteamiento fisiológico, no a una evidencia contundente. Y por otro lado, probablemente bloquear la anticoagulación o bloquear la coagulación no se haga desde la coagulación, sino desde la inflamación. Y es probable, y estos son también trabajos de algunos casos muy pequeños, cuando hablábamos de la microtrombosis o el concepto de la inmunotrombosis, probablemente el bloqueo, con, por ejemplo, en el caso del eculizumab, que bloquea el complemento y el complejo de ataque a la membrana, probablemente para bloquear la coagulación o la trombosis exagerada, tocaría ir un poco más atrás, tratando de evitar que ese evento inflamatorio genere un evento procoagulante simultáneo. La pregunta es si tenemos los elementos clínicos y paraclínicos para poder entrar en toda esa heterogeneidad y poder saber en qué grupo de pacientes se benefician, en qué grupo que no. Y personalmente creo que la respuesta es no. Todavía tratamos de dar
tratamientos muy generales para planteamientos bastante heterogéneos, no solamente en COVID, en sepsis, en distrés. Creo que la palabra de moda es la medicina personalizada, la frase de moda, y la palabra de moda es la heterogeneidad. Muchas gracias por su atención. Doctor ¿Hay Ortiz, algún, mil gracias por esta hay alguna, revisión, esta ponencia que nos hace bastante completa y totalmente actualizada en un tema de alto impacto en nuestra realidad nacional. Invito a los asistentes que de manera virtual nos acompañan, por favor, sus preguntas a través del chat, las escriban y aquí las vamos enunciando con el doctor Ortiz. Dado que tenemos bloqueado el sistema de micrófonos, nos queda mucho más fácil organizar las preguntas y una a una las vamos pasando para que el doctor Ortiz nos vaya contestando. Arranco yo, doctor Ortiz, mientras el público va escribiendo las preguntas. En su unidad en Santa Clara, que pues haciendo parte de la red distrital de salud, donde tenemos una alta ocupación y tema de COVID, pacientes COVID, en su unidad, esta fisiopatología que nos comentó, ¿cómo la ha visto perpleja en sus pacientes? La casuística que le está llegando a sus UCIs, a las camas de sus UCIs. yo creo que la mayor parte de los colegas se identifican conmigo. Estamos viendo pacientes casi que calcados, pacientes que tienen un cuadro respiratorio que empeoran, obviamente nosotros viendo la punta del iceberg, ¿verdad? Un espectro afuera. Lo que uno ve hace una falla respiratoria, opacidades parenquimatosas bilaterales, y en muchos de ellos lo que observa uno es un dímero D muy aumentado, una linfopenia marcada, una ferritina muy exagerada y una tendencia a la trombosis que se expresa no solamente en la trombosis venosa profunda, sino en la dificultad cuando estamos realizando reemplazo renal continuo, porque se dice que en estos pacientes muy severos hasta el 30-36% pueden tener disfunción renal. La dificultad de la coagulación y la coagulación de los sistemas es muy frecuente. Un poco es eso lo que uno observa, un estado hiperinflamatorio importante. Hay un subgrupo de pacientes que va a un estado mucho mayor, en el cual ya probablemente sí tenemos algo más cercano a un síndrome hemofagocítico. Lo hemos visto en unos 2 o 3 pacientes. Creo que ya hay algunas preguntas, Javier, en el chat. Me están apareciendo algunas. ¿Usted las ve? No, no las tengo acá. Venga, yo las tengo acá. Yo las. A Perfecto. ver, Qué pena que aquí venga, no me venga, sale. venga aquí. No sé cómo llegar acá, pero sí. Estoy viendo. Néstor dice. Aquí no. Andrés nos puede colaborar con la aparición de las. Doctor Ortiz, para ver el chat, le dan el circulito que tiene la nubecita, es el cuarto círculo, y ahí puede ver el chat. Chat. Tipo Sí, señor. brillante, John. El que dice chat para ver el chat. Fácil. Venga, le voy, yo me hago. Entonces, aquí vamos a ir hablando. Primero, muchas gracias y es una delicia tener tantos amigos cerquita y también una pena no poderlos ver después de una presentación y sentarnos a conversar. Creo que nos hace falta vernos a muchos de nosotros. Voy a ir leyendo algunas cosas. Eh, aquí. Y Néstor. Bueno, venga, le digo, Néstor, venga, usted pregunta, el doctor dice muchas gracias por la excelente. ¿Empleará usted en algún subgrupo de pacientes admisión de dexametasona según el esquema recovery? Mm, venga, le cuento, en este momento estamos temerosos a equivocarnos y no equivocarnos, ¿cierto? Y de hecho, nosotros, el grupo nuestro, con el doctor Garay y el doctor Dueñas, somos los encargados de dar las recomendaciones para esteroides en el consenso de la CIN. Y estamos trabajando en esas recomendaciones y estamos en esa discusión. ¿Cuál es la discusión, Néstor? La discusión es que en general no se recomiendan los esteroides.
En general, los esteroides se recomiendan solamente si el paciente recibía esteroides previos por otra indicación. Pero, dado la fortaleza y el diseño del recovery, un estudio con más de 4.000 pacientes, un estudio en el cual la diferencia fue ostensible y probablemente la dexametasona, y esto es digamos, una extrapolación, dado que no interviene con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pueda tener algunas ventajas adicionales en este grupo de pacientes, uno pensaría recomendar en los pacientes con más de 7 días que estén en ventilación mecánica y menores de 30 años. Yo pensaría que sí. De hecho, no soy muy amigo de los esteroides y esto se une a un estudio que usted ya el año pasado hubo unos resultados impresionantes con dexametasona. Sería razonable recomendarlo y estamos trabajando en esa recomendación. La terapia de hemofiltración, hombre, yo creo que en este momento hay mucho énfasis en las terapias continuas y en las terapias extracorpóreas para remoción citoquímica. De hecho, hemos visto que algunos pacientes cuando los ultrafiltramos por exceso de líquidos o por balances positivos, de alguna manera modulan su respuesta inflamatoria. Pero, digamos, como planteamiento es interesante, pero no hay un background suficiente para definir en qué paciente y cuándo hacer una terapia de extracorpórea para barrido químico. La pared, el tratamiento de varios COVID nos han dado tope los valores de tratamiento. La Clínica Universidad de La Sabana tenemos pacientes bastante complejos. Bueno, sí, algo sobre el pago de las de los biológicos o de las inmunoglobulinas. Sí, yo ahí sí no entraría, yo en ese tema no soy muy experto porque trabajo en la parte pública y pienso que ahí es difícil. De hecho, hay trabajos también y es un trabajo en que queremos incursionar, es un trabajo de células madre mesenquimales, tratando también de hacer un tipo de inmunomodulación paracrina en este grupo de pacientes. Obviamente, pues las dificultades económicas ahí pueden ser importantes. De la dosis de los esteroides en el contexto de seriedad con hipoxemias de 1 mg por kilo, pero la dosis de esteroides con fines para combatir la hiperinflamación parecen diferentes a las que publicaciones recomiendan. ¿Cuál es su opinión? Yo, la verdad pienso que en pacientes con distrés respiratorio, no, los esteroides no tienen real. Y los trabajos de Meduris son bastante débiles. Tiempos prolongados, favoreciendo la sobreinfección. Y ya ustedes ven que en la mayor parte de las guías internacionales se han excluido los esteroides como terapia como terapia de apoyo en la hipoxemia refractaria. Entonces, yo no pienso que tengan un soporte real, aunque la discusión está abierta y habrá gente que los utilice con una argumentación bastante razonable. Aquí ya estamos un grupo de pacientes en el cual la dexametasona parece tener evidencia y pienso que, como le decía al doctor Caicedo, se puede recomendar. Esperemos que los resultados de recovery sean reales y que seguramente lo son porque esto es muy serio, pero yo creo que parte, digamos, del ejercicio científico que estamos haciendo en este momento es a través de estudiar de manera juiciosa, respetuosa y tratando de evaluar la literatura de manera rigurosa, hemos ido replanteando lo que hemos hecho. Yo no lo veo malo, yo lo veo como una parte dinámica de la generación de conocimiento. Si uno no se contradice por muchos años, yo creo que tiene problemas. Uno opina lo mismo por muchos años. Yo pienso que nos está obligando a estar en contacto estrecho con la literatura y con la evidencia. ¿Qué mortalidad? Yo prefiero, nosotros estamos haciendo hisopado. Perdón, respecto a la toma de PCR por hisopado versus aspirado, ¿cuál prefieren paciente crítico? ¿Qué mortalidad está teniendo? Nosotros tratamos de evitar la aerosolización. Entonces, por hisopado estamos haciendo las muestras. La mortalidad, no tengo, hemos tenido yo creo que unos 30 casos, así mal contados, estamos recolectando, pero la mortalidad es muy alta. Y hay un reporte de caso de Wuhan este fin de semana recientemente publicado en ventilación mecánica invasiva
y hablan de mortalidades del 92%. Obviamente son altísimas, mucho más que lo que dice la literatura, pero yo creo que nos estamos enfrentando a una mortalidad azul. Creo que la mortalidad es alta y como es en SDRA, los ensayos clínicos de 40 y 50%, pero en la vida real yo creo que por encima del 60, 70%. Néstor pregunta nuevamente, ¿considera que la dosis de terapias puede tener un mayor efecto de cada una de ellas aislada? ¿Alguna forma de detectar pacientes que beneficien de anticoagulación, esteroides y hemoperfusión? Yo pienso que probablemente sí, Néstor, que uno podría, Néstor pregunta si sumar terapias como anticoagulación, esteroides y hemoperfusión pueda beneficiarse. Yo en este momento podría decidir, podría pensar que tendríamos elementos para pensar en cuándo anticoagular, elementos para pensar cuándo utilizar dexametasona. Y no sé si un estado de hiperinflamatorio marcado podría favorecer la hemoperfusión, pero en esto la evidencia sería muy débil. Y la evaluación de la terapia combinada, pues carece de evidencia clínica, pero tiene todo el sentido fisiopatológico. De acuerdo a lo que usted mencionó, muchos autores refieren que existe daño severo endotelial de las intervenciones mencionadas de la inmunoglobulina y el recambio plasmático serían protagonistas. ¿Qué opina? Sí, yo pienso lo que les dije, definitivamente las inmunoglobulinas pueden tener un papel, inclusive uno podría pensar, basado en el estudio Sigma y en otros estudios, que la hipogamaglobulinemia M podría ser un marcador del beneficio de la suplencia de inmunoglobulinas. Y ya vimos que en los pacientes con neumonía adquirida en comunidad, estamos hablando de otro contexto, la deficiencia de inmunoglobulina se asoció a un mejor desenlace con el trimodulín. Probablemente en ese grupo de pacientes haya una inmunomodulación y una terapia de suplencia. Mira, las pruebas rápidas, la verdad, creo que las pruebas rápidas en cuidado intensivo, pues no tendrían sentido. Yo pienso que las pruebas rápidas, es decir, los anticuerpos estarían dados para un paciente para estudios de prevalencia población, un paciente que tenga PCR y pensamos negativa y pensamos que tiene alta probabilidad de contagio, pero en cuidado intensivo realmente no le veo una utilidad muy práctica a la PCR y pienso que a las pruebas rápidas, pienso que la PCR puede tener una utilidad mayor. En su experiencia acerca de la terapia de relajación neuromuscular, solo estando 48 horas, en ocasiones prolonga la terapia de relajación. Bueno, es una muy buena pregunta. Frente a la terapia de relajación, yo pienso que sí estamos utilizando más relajación que lo que propone el grupo de Papazian, tanto en el PETAL como en el grupo Accuracy. Y es porque estamos pronando más rápido los pacientes y estamos relajando más rápido los pacientes. Entonces, en el terreno, y lo digo realmente, probablemente estamos utilizando relajación por un tiempo mayor para poder pronar los pacientes y para poder mejorar la disincronía paciente-ventilador, porque entre otras cosas, no sé ustedes, pero el delirium asociado a COVID es muy frecuente y la agitación y la sincronía paciente-ventilador que genera hipoxemias muy marcadas. Entonces, yo pienso que sí, la relajación la estamos utilizando probablemente por un tiempo un poco más prolongado que lo que menciona la literatura en el paciente con distrés, con etiologías diferentes a COVID. Si se mide las inmunoglobulinas en sangre y son normales, ¿usaría inmunoglobulina endovenosa? Esa es una muy buena pregunta, Zulma, y no tengo la respuesta. Probablemente la utilizaría con una filosofía diferente. Si las mido en sangre y tengo hipogamaglobulinemia M, las utilizaría como terapia de suplencia. Si no, las utilizaría proinflamatorios. Tal vez es el espíritu con que lo utilizaría. Héctor Fabio, me refiero bajo criterios estrictos de tormenta citoquímica.
Doctor Ortiz, control glicémico. Jorge Martínez, Jorge, buenas noches. Control glicémico, insulina como regulador de inflamación, de acuerdo. Yo creo que las metas de glicemia del paciente con COVID son exactamente las mismas metas de glicemia que desde el 2001 hemos estado discutiendo que sí, que no, y que finalmente el estudio del grupo ANSIC nos dice, yo pienso que hay que controlar la glicemia con las mismas características y es probable que la insulina tenga un efecto inmunomodulador y un efecto regular de la inflamación adicional. Y lo de la dexametasona, que Jorge, como característica de uso de la dexametasona, altera menos la glicemia al comparar con otros esteroides. De acuerdo, la dexametasona altera menos los esteroides y como lo dije anteriormente, probablemente interfiere menos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona que parece estar involucrado. Miren ustedes cómo hay reporte de hipocalemia, ¿cierto? Y bloqueo de la aldosterona con aldactone o espironolactona asociado a planteamientos que tienen que ver con COVID, es decir, que el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene algunos elementos y vemos como inclusive la aldosterona tiene, digamos, alguna modulación de unas cepas linfocíticas TH17 que pueden tener que ver con mejoría. Entonces yo creo que ahí probablemente la no intervención del eje podría tener funciones importantes. Ya contestamos. ¿Algún punto de dice Julio César Casalles, algún punto de corte dímero D? Nosotros utilizamos el número de veces que esté aumentado su valor normal, que es 4 veces. Dado que los papers dicen mucho, lo utilizamos el número de veces que está aumentado y tratamos de hacer el SIC score con las plaquetas y con el tiempo de protombina para también tener un score aumentado. Pero probablemente ahorita que estábamos mirando el nomograma francés, añadirle el índice de masa corporal y los sistemas de emisión de oxígeno también nos permite tener una visión más holística, a pesar, como lo dije anteriormente, basado en evidencia. Freddy, si lo limitada este es el contexto de UCI. Freddy, me tocaría, yo sí no me atrevo ya a opinar a pacientes fuera de UCI, pienso que me quedaría muy difícil, no podría contestar la pregunta porque ya me tocaría hablar con alguien que maneje pacientes en piso, que hace mucho no manejo, y mis reflexiones son específicamente para paciente críticamente enfermo. No sé exactamente cómo son los cuadros clínicos que se ven en el piso. Voy a contestar la última pregunta aquí que aparece. Perdóneme, Zulma, a los pacientes conscientes le estamos haciendo aspirado por enfermería para no tener hisopados debido a que no se consiguen. Con el riesgo de tener falsos negativos y aerosolización, la información es un poco confusa y las recomendaciones. Sí, no, yo creo que nosotros, de todas maneras, digamos, la guía implica que los estudios de PCR son muy específicos, pero no muy sensibles. Entonces, la guía implica que ante la negatividad de un hisopado, habría que repetirlo a las 48 horas si un paciente es negativo. Y hemos tenido muchos pacientes, no muchos, pero algunos, en los cuales la primera muestra es negativa y la segunda es positiva, cuando tienen alta sospecha y alto, digamos, probabilidad de pretest de COVID. Estoy de acuerdo con la última reflexión de Jorge y con esto me despido, son las 7 de la noche. Yo creo que me gustaría una reflexión final ya de muchos años haciendo cuidado intensivo. Lo primero, Jorge dice que los pacientes con COVID nos han enseñado a tener mucha paciencia. Yo pienso que sí, lo primero que nos han enseñado es mucha paciencia. Y lo segundo que a mí personalmente me han enseñado es tener mucha humildad, porque estamos en un terreno en que estamos aprendiendo todos los días y que tenemos que tener la suficiente humildad para replantearnos a nosotros mismos, decir que lo que estábamos haciendo no es lo que deberíamos hacer, seguir estudiando y seguir aprendiendo. Y esa humildad asociada a esa incertidumbre, a mí me parece fascinante, porque es lo que hace que nosotros crezcamos como sociedad y como personas. Entonces, el decir que es que las sociedades se han devuelto mucho en lo que han dicho, lo único que a mi modo de ver es hablar bien de esas sociedades, porque indica que en su humildad se han replanteado en su discurso, y me parece terriblemente saludable. Terminan las preguntas y
Oye, muchas gracias a todo ese grupo de amigos que veo en el chat que pretendemos en poco tiempo podernos ver presencialmente. Muchas gracias a todos. Doctor Ortiz Guillermo, muchas gracias por esta presentación, por aclarar dudas y por tomar el tiempo de revisar este tema de tanta importancia para todos nosotros. Me quedó bastante claro humildad, paciencia y constante aprendizaje con este tema del COVID-19. A todos, mil gracias por su participación de este encuentro virtual. Esperamos en poco tiempo organizar más eventos que podamos contar con su presencia. A todos una feliz noche. Mil gracias. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos. Nuevamente un fuerte abrazo a todos mis colegas y amigos. Por estar. Era muy parecida a la anterior y por eso no. Andrés, ¿cómo salgo? Doctor Ortiz, para salir, ¿Cómo cierro la sesión? le dan la flecha en la X que está en el círculo, el último círculo, y le dice finalizar reunión. Pero ¿dónde dice eso? No lo veo. Detener uso, pausar, saco par de pantalla. No veo dónde dice finalizar reunión, chat, anotar. Ok, entonces en la parte superior de la ventana buscarán donde diga, ya sé, es por lo que está compartiendo. Entonces dejemos de compartir. No sé, estoy mal. Entonces aquí. Le dan el segundo en el tercer círculo y le dice dejar de compartir.